¿Por qué leer si estamos en pleno siglo XXI? Si estás viendo este video puede ser por varias razones. Una de ellas es, por ejemplo, estar suscrito a este canal. Pero hay otras razones. Por ejemplo, puede ser que este video te salió en videos recomendados en YouTube. Puede que te lo haya enviado un amigo, un familiar. Puede ser tu abuela, tu mamá, tu tía, tu hijo. No sé, hay muchas opciones. Pero si lo estás viendo es porque quizá hay una chispa dentro de ti. Una chispa que te hizo darle al video y comenzar a verlo. Porque puede que alguien te lo envíe, pero sí, pudiste decir como, no, qué pereza, no voy a verlo, otra tontería de estas. Pero por alguna razón no lo hiciste y estás aquí viéndolo. Así que mi misión es tomar esa chispa y tratar de que no muera. Tratar de que se haga más fuerte, de que haga un incendio, ojalá, de que destruya un pueblo, metafóricamente hablando, por supuesto, y que ese pueblo que se quemó sea tu pereza por leer. ¿Por qué leer estando en pleno siglo XXI? Estamos bombardeados de historias en todo tipo de formatos. ¿Por qué seguir leyendo? Si ya tenemos cosas más tecnológicas que nos pueden hacer sentir de forma más directa y son más fáciles de consumir. No hay una buena razón para seguir leyendo actualmente. Eso es falso, por supuesto. Porque en este video vamos a hablar de las 8 razones principales para leer, aún sí, en pleno siglo XXI. Estas 8 razones las digo basado en dos cosas. Una es mi experiencia personal y otra es un artículo muy interesante publicado por La Vanguardia, que por supuesto pueden encontrar en la descripción de este video. Sin más preámbulo, comencemos porque no puedo dejar que esa chispa muera. Así que vamos con ello. A ver, comenzamos con una razón que se dice siempre, en todo lado, pero es bastante cierta, la imaginación. Y cabe destacar primero que esto no aplica para todos, porque hay personas que no pueden imaginar cosas de forma visual. Se llama afantasía y de eso hablaremos en otro video. Pero la mayoría de personas sí que podemos imaginar cosas. Y tomando esto en cuenta, me van a decir que en serio prefieren una película en la que ya están los actores, ya están los escenarios, en la que yo no tengo casi ninguna libertad para imaginar cómo luce todo porque ya me lo muestran. ¿No les pasa que a veces ven un actor en una película y dicen como, no, no me lo creo, este actor no parece que sea buena gente, la cara es como una persona que no es buena gente, el personaje no le queda bien, o al revés, este actor es muy bueno para este personaje, no sé, yo lo cambiaría, yo pondría a este otro, mi cast ideal es esta locación que eligieron no me transmite lo que debería transmitirme, ¿por qué no lo grabaron en otro lado? ¿Por qué no usaron esto? Esos efectos CGI son demasiado malos. ¿Por qué no usaron muñecos? ¿Por qué usaron muñecos ahí? Eso era para hacerlo con efectos. Pues todos esos problemas no existen en los libros, porque yo lo creo todo, yo lo imagino todo. Mi cast ideal, la locación ideal, la ambientación, la música, me la imagino también, todo. Es una película en la mente. Es increíble. Las expresiones, cada detalle, puedo imaginarlo. Es fabuloso. Pero si aún así eso no los convence, el artículo del que les hablé dice lo siguiente: la lectura activa las mismas áreas cerebrales que se accionarían si se ejecutara la acción en la realidad. Esto lo demuestra un estudio de la Universidad de Washington a cargo de la psicóloga Nicole Spear, en un artículo publicado en la revista Psychological Science en 2009. Ella afirma que los lectores simulan mentalmente cada nueva situación que se encuentran en una narración. Los detalles de las acciones registradas en el texto se integran dentro del conocimiento personal de las experiencias pasadas. ¿Lo ven? No es que simplemente lo diga yo. Aprender palabras nuevas. Toda esta parte de la lingüística es muy interesante porque hay personas que se enfocan mucho en lo que es la ortografía, que leyendo pues aprendo a escribir mejor, lo cual es agradable a la vista. Pero creo que eso no es lo más importante, porque a fin de cuentas, escribiendo, si yo escribo mal, si yo escribo caballo con K en lugar de con C, pues la gente lee y entiende que yo quería decir caballo. Pero me refiero más a palabras nuevas, porque eso sí que me parece mucho más interesante. Detrás de cada palabra hay un concepto, y detrás de los conceptos hay ideas. Y hay muchas palabras que son conceptos e ideas completamente nuevos que anteriormente no nos habíamos planteado. Porque sí, muchas pueden ser sinónimos de otras que ya conocemos,
pero las demás son ideas nuevas. Hay muchas cosas que no nos hemos planteado porque no sabíamos la existencia de una palabra que significara precisamente eso. Por ejemplo, procrastinar. Probablemente muchos sepan qué significa, pero antes de haber descubierto esa palabra probablemente no teníamos tan claro ese concepto que existe y que a todos nos pasa. Y de alguna forma eso es expandir un poco el pensamiento, aprender palabras nuevas. Y por supuesto, en los medios audiovisuales también podemos aprender palabras nuevas. Hay diálogos y todo, pero no es lo mismo. En un libro, aparte del diálogo, está la narración. Y para que una narración sea buena, debe transmitirnos cosas, lo que el autor se propone. Y para lograr eso, debe hacer uso de muchas palabras, no solo las más comunes. Palabras enriquecedoras de todo tipo. Empatía. La empatía es algo muy importante y que urge que se propague más por el mundo actualmente. La falta de empatía provoca todos los problemas que tenemos, o casi todos. Y esta podemos practicarla mediante la lectura, porque tenemos personajes muy distintos que piensan diferente y que las decisiones que toman y lo que hacen al actuar puede ser algo completamente distinto a lo que haríamos nosotros. Y yo sé, eso también se puede ver en películas, en series, porque los personajes ahí también existen, también actúan de formas diferentes y hay de gran variedad. Sin embargo, en un libro podemos seguir el razonamiento de ese personaje palabra a palabra, como si estuviéramos pensando lo que él piensa, se nos transmite a nosotros. Y es un proceso que seguimos de cerca. Obviamente depende del libro, pero generalmente es de esta forma. Y así podemos estar más abiertos a todo tipo de personas, a opiniones diferentes. Entendemos por qué otra gente puede pensar contrario a mí, porque su vida ha sido diferente y su cerebro también es diferente. Habilidades comunicativas. La lectura se podría decir que es la base de la comunicación. Conforme más lea, más voy absorbiendo de palabras, de formas de concatenar oraciones, expresiones, etc., para poder darme a entender mejor, comunicarme de una mejor forma. Parafraseo lo que dice el artículo. A hablar no se aprende hablando, sino leyendo. Al enriquecer el vocabulario y mejorar la sintaxis y la gramática, aprendemos a hablar adecuada y justamente. Concentración. La concentración es algo que se requiere mucho actualmente, pero que no es natural. Es de hecho antinatural. La desconcentración proviene de nuestros ancestros más primigenios y era un mecanismo de defensa, porque claro, imagínense uno ahí en la selva, tenía que estar atento a cada ruido, solo algo por allá, había que distraerse para ver qué es lo que estaba pasando, cualquier cosa para poder sobrevivir, para poder estar atento a los estímulos y conseguir comida, sobrevivir y todas esas cosas que tienen como objetivo no morir. Pero luego, por supuesto, vinieron los asentamientos, la sociedad se fue construyendo hasta ser lo que conocemos ahora y la concentración es muy requerida para poder enfocarnos en una actividad determinada y poder completar tareas. Y la lectura exige concentración profunda. Y esto, entre más se practique, pues mejor y más fácil se nos va a dar. Claro que esto no es igual de sencillo para todas las personas, pero justamente por ello hay que intentar ponerlo en práctica. Desconectar de las pantallas. En este mundo tan tecnológico es difícil no estar con algún aparato electrónico, con una pantalla que brille. Y eso a la larga, claro, nos daña muchísimo la vista. Por todo lado tenemos los teléfonos móviles, tenemos las computadoras de televisión. Ahora cualquier tipo de comunicación casi que requiere tener el teléfono a mano. Viene bien desconectar de eso, tomar un libro y que la vista, por al menos un rato, no esté fija en algo electrónico, algo con brillo. Por supuesto, también hay que tomar en cuenta que ya no solo se lee mediante libros físicos, también están los ebooks, están los audiolibros, y eso nos lleva a que leer también se hace mediante una pantalla electrónica. Sin embargo, también está, por ejemplo, los Kindles, que en su mayoría pueden leerse de forma que no proyecte un brillo desde dentro, lo cual nos hace un gran favor. Prevención de padecimientos neurodegenerativos. Y en este punto, la verdad, no tengo ni idea porque no soy experto en estos temas, así que voy a leer lo que dice el artículo. El doctor Pablo Martínez, coordinador del Grupo de Estudio de Conductas y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, explica en su estudio que cuando una persona comienza a padecer síntomas de demencia y a perder autonomía, influyen dos factores: las lesiones que ha producido la enfermedad y la pérdida de la capacidad de compensar. Compensar es poner a funcionar áreas del cerebro que antes no funcionaban. Poner en marcha la reserva cognitiva, es decir, la capacidad intelectual acumulada a lo largo de su vida mediante conocimientos y actividades intelectuales. Para disponer de una buena reserva cognitiva es importante tener una vida intelectualmente activa. Quienes se mantienen mentalmente en forma a lo largo de su vida
corren menos riesgo de padecer Alzheimer, Parkinson o enfermedades cardiovasculares. Ahí tienen. Y finalmente, descubrir de dónde vienen todas las historias que conocemos. Y es que esa es la verdad. Prácticamente todo lo que conocemos, que hemos visto en películas, en series, en videojuegos, provienen en su más arcaico antepasado de un libro, de un texto, al menos escrito. Probablemente viene todavía de más atrás, mediante la tradición oral, pero eso ya pues se perdió. Lo que tenemos es lo que quedó escrito. Un ejemplo muy conocido es Star Wars. Toda esa franquicia surge a partir de una película, pues la primera. Película que está fuertemente inspirada en el libro Dune, de Frank Herbert. Libro que a su vez está inspirado por otras historias que a su vez se inspiran de otras y de otras y de otras, y terminamos en algún texto lejano que se inspiró de la tradición oral. Pero podríamos seguir el rastro hasta encontrar lo más antiguo de lo que quedó registro. Y eso me parece fascinante. Es que esto ocurre con todo. Por ejemplo, miren, aquí tengo un Hulk. Hulk probablemente se haya inspirado en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que a su vez se inspira en otros relatos y así sucesivamente. ¿No les parece fascinante? Pueden llegar al principio de todas las cosas. Sumado a eso, hay libros que se prohíben o que se han prohibido en algún momento de la historia, y lo que esto hace en mí personalmente es aumentar el interés de forma exagerada. ¿No tienen tentación de entrar en ese mundo? Pues si no tienen tentación y si ninguno de estos puntos te hizo aumentar, ni aunque sea un poco, el interés en leer, yo ya no puedo hacer nada, lo siento mucho. Pero si está ahí el interés y el problema es otro, el problema ya es que no tengo tiempo para leer, hay que hacer un campo, porque claro, leyendo estoy inmóvil, pierdo tiempo, hay otras cosas que debo hacer, entonces queda complicado leer en un mundo que exige cada vez mayor productividad. Pero para esto no se preocupen, la prioridad es, por supuesto, cambiar el mundo, hacer un sistema nuevo que nos permita hacer mucho más de lo que queremos hacer. Pero mientras eso no ocurra, pueden ver este video que va a estar apareciendo en la parte de tarjetas, que no sé si está aquí o aquí, siempre me confundo, en el que comento algunas estrategias para leer más. Pero claro, para leer más, primero hay que comenzar. Así que comiencen, lean algo pequeñito, cualquier cosa, un relato, un párrafo, algo. Y cuando menos se lo esperen, este mundillo va a absorberlos, sin retorno. Pero bien, eso ha sido todo por este video. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto, qué otras razones existen para leer, porque me imagino que hay muchísimas más. Y es todo, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.